Bienvenidos y bienvenidas a este tercer episodio sobre la prevención de la violencia. Soy Evanora y soy terapeuta y hoy vamos a hablar del componente de la violencia intergeneracional y para eso está conmigo. Hola, mi nombre es Lesdi Dalia, pero me pueden decir Lesdi o Les, está bien. Y mucho gusto de estar aquí, la verdad. Bienvenida. No basta solo con prohibir la violencia. Es muy importante entender de dónde viene, por qué existe y por qué prevalece. Por eso es muy importante que dialoguemos un poco sobre cómo hemos heredado conductas, actos de violencia y muchas cosas más. Cuando escuchas la palabra violencia, ¿qué es lo primero que se te viene en la mente? Sí, creo que para entender qué es violencia tenemos que pensarla bien, pues, porque hay muchas cosas que nosotras hemos normalizado en nuestra día a día con nuestras compañeras, amigas, familiares, hermanos, hermanas, que realmente son violencia, pero no lo vemos como tal. Entonces, hablar sobre o definir violencia, yo diría que es muy amplio por eso mismo, porque hay muchas cosas que lo hemos normalizado y realmente no entendemos que realmente son violencia, que son parte de la violencia. Entonces, como decías, creo que parte de entender la violencia no solo es entenderla, sino que ver cómo solucionamos, cómo resolvemos, o más bien cómo nos cuidamos entre nosotras con todas estas violencias y microviolencias que vivimos día a día. La violencia intergeneracional, desde niñas empezamos como a ser adoctrinadas, cuidadas de cierta manera, pero ya viene el componente del miedo, de la protección. Yo entiendo que nuestras madres, nuestras abuelas, hermanas, maestras no lo hacen con la conciencia de que están sembrando en nosotros ya un sistema nervioso en alerta, porque la manera como nos dicen, tienes que cuidarte, esa ropa no, en tal lugar no, entonces nos asustan, solo con la recomendación ya nos asustan. No sé si de niña en algún momento escuchaste que te dijeran o tal vez a ti te querían cuidar y a los niños no. Sí, creo que también es parte de la narrativa, bien, como mencionas, cómo decimos las cosas, cómo estamos nosotras diciendo desde el miedo, tal vez, el tratar de cuidar a las otras, a las infancias. Entonces, ir cambiando como esa narrativa de cómo estamos exteriorizando o cómo estamos transmitiendo el miedo a nosotras las niñas, vaya. Entonces no uses, como mencionabas, ese short, no uses esa falda porque te van a ver. Entonces es como, no lo digamos o no lo mencionemos desde esa tonalidad de miedo, de temor, porque así es como lo estamos transmitiendo. Entendemos por qué lo estamos haciendo desde el miedo, desde el temor, pero también hay que como pensarla y entender cómo está recibiendo ese mensaje esa infancia, esa niña, cómo está recibiendo ese mensaje. Entonces el decirnos, o cuando me decían no uses ese short muy pequeño o no uses esto, lo otro, porque te van a ver, o sea, también es cambiar esa narrativa y así podemos también nosotras cambiar ese chip, como mencionabas antes, de realmente no necesitamos criarnos desde el miedo o desde el temor, sino más bien desde el autocuidado y también el cuidado colectivo, porque cuidándonos nosotras, nos estamos cuidando a las demás. Y así vamos a entender qué son violencias y de qué tenemos que acuerparnos. Cuando le damos este sentido de sanación al tema de violencia, buscamos que estas nuevas generaciones puedan vencer esta cultura de violencia, no desde la herida, sino desde el amor y del autocuidado. Pero es muy importante escuchar esta parte del lenguaje, por eso hablamos de que las narrativas, cómo contamos la historia, con qué tono,
cómo queremos y expresamos ciertas cosas es muy importante. Con lo que estabas diciendo sobre que es muy importante la tonalidad a la hora de hablar, creo que son pequeños cambios, porque miren, a veces no podemos cambiar las leyes drásticamente, pero en nuestros entornos podemos empezar a mirar con qué narrativa nosotros nos estamos cuidando. Si siempre va el miedo, va el temor, la advertencia, o va desde la naturalidad, desde el autocuidado. O sea, es más seguro para nosotras hablarnos y sembrar esta cultura ya de que lo hago por amor, no lo hago por miedo. Y para esto, ¿dónde piensas que es más fácil empezar a hacer estos cambios de narrativa? Es que, a ver, a veces nosotras tenemos que entender también de que no es que tal vez ya vamos naciendo pues con estos aspectos de la violencia, porque desde que nacemos, desde que nos vamos creciendo, ya traemos como impregnado estos miedos, estas violencias generacionales, porque tal vez nuestras mamás, tal vez nuestras abuelas, tal vez las mujeres que han estado en nuestro entorno han sufrido violencia. Entonces nosotras vamos creyendo que esta violencia, el silencio, tal vez los golpes o cualquier otro tipo de violencia realmente es normal. Entonces, estas niñas que van naciendo y heredando estas violencias y estos miedos, y no es culpa de ellas ya tener este miedo impregnado, sino que ya vamos naciendo en un hogar, en un espacio donde ya hay violencia. Entonces, creo que sí, heredamos violencia, pero también está en nuestras manos el romper esos ciclos de violencia, el ya no criar desde la violencia, desde el miedo, desde el temor, sino más bien desde el amor y el respeto. Entonces, lo que mencionaba antes, el que en el hogar nos estén enseñando con una nueva narrativa, con una nueva tonalidad, y así también en nuestro entorno también va a ir cambiando, pues, y así es como nos vamos sanando en colectividad, no solo de forma individual, sino en colectividad, porque siento que es más poderoso. Entonces, y desde las escuelas también, vaya, yo soy profe, y ver qué tipo de violencias se están transmitiendo dentro de los estudiantes, porque un aula de clases es como una mini sociedad donde todo lo que traen del hogar los niños lo van a demostrar y lo van a dar a conocer a las aulas. Entonces es ahí donde los maestros, las maestras, debemos como también ser ese faro de luz en medio de tanta violencia o de tanto miedo que traen todos estos estudiantes al aula de clases. Y así no ir sanando uno a uno, sino en colectividad. Me parece súper genial lo que dices, y qué bueno que seas maestra y que tengas la oportunidad de sembrar en esos corazoncitos estas nuevas narrativas. La prevención de violencia, desde la parte terapéutica, nos enfocamos bastante en primero identificar, porque la persona no mira que está haciendo parte de un ciclo de violencia. No puede observar que eso no está bien. Entonces, parte de este camino creo que son todos estos espacios, todos estos programas, instituciones que hay, que están hablando, que están levantando la voz y que nos están haciendo como despertar. Porque cuando hablamos de que tiene un gran impacto intergeneracional, nos referimos a que todas nuestras abuelas, tías, madres vieron esos estilos de vida, esas conductas como algo tan normal, y hay frases que forman parte de nuestro ADN narrativo. Por ejemplo, las mujeres pueden con todo. Es que la mujer está hecha para aguantar, los hombres no lloran. Es que los niños ocupan rigor. Entonces son pequeñas frases que quizás no les hemos puesto tanta atención, pero ya van generando conductas y estilos de vida que continúan. Entonces el camino de la prevención de violencia nos invita a identificar, luego conectar. ¿Por qué? Porque muchas veces
nos alejamos, como eso no pasa en mi casa, eso no me pasa a mí, eso no está pasando en mi país. Y nos da pena decir que eso, o sea, exteriorizar que tenemos esa Correcto. violencia en nuestro hogar. Cuando hablamos de violencia intergeneracional, ya hay patrones, ya hay conductas o programas instaurados en nuestra psique y en nuestra manera de vivir. Por ejemplo, la manera como nuestras abuelas y madres se defendían en el pasado era el silencio. O sea, si no decías nada no había problema. El aguantar. Eso. Todo era callado, todo era... No había protesta, no te podías quejar. Y está bien porque es mi esposo. Eso. Y en las parejas, nuestros abuelos tenían otras familias, tenían todo el control de la economía. Entonces, muchas veces va dentro de nuestros programas, dentro de nuestras conductas, el silencio. Hemos aprendido que el silencio nos mantiene a salvo, seguras. Ahora, ¿cuáles son los aspectos que crees tú que estamos, de acuerdo a todo este trauma de generaciones que está en nuestro ADN, en nuestra memoria celular, cuál aspecto crees tú que es donde estamos más afectados? En cuanto al amor romántico, qué complejo. La verdad que es complejo porque el cómo amamos también tiene raíz las violencias generacionales que tenemos pues impregnadas, como lo decías. Entonces, hay una frase que es bien común que dice, antes los matrimonios duraban. Claro. Y ahora ni siquiera se quieren casar. Pero es que, o sea, lo que decíamos pues, ¿cómo duraban esos matrimonios? ¿Bajo qué? ¿Bajo qué tipo de violencia? Y así es también como nosotras nos vamos a relacionar de forma afectiva con otras personas, el cómo amamos. Si nosotras venimos de un espacio, de un hogar de violencia, de un hogar de silencios, de secretos familiares, así también nos estamos relacionando con las otras personas, así también estamos amando. Y es ahí donde el amor no es amor realmente, sino que solamente estamos siguiendo patrones porque tal vez eso es lo que vimos y así mis papás son felices o así mis tíos son felices o mis abuelos y yo también quiero tener ese hogar. Y entonces, ¿bajo qué violencia o bajo qué es lo que voy a aguantar para tener ese hogar? ¿Verdad? Entonces creo que el entender todo lo que significa la violencia, el entender qué es violencia y qué no dentro de un matrimonio, también nos pasa por los cuerpos el amar a otras personas. Y vamos siguiendo esos patrones y creo que no solo es decir estamos siguiendo esos patrones, sino también es voy a cortar esos patrones. Pero porque sabemos, exacto, pero tenemos que identificar que es violento y que no está bien y que no voy a estar bien, no voy a ser feliz. Entonces es como eliminar esos patrones, es entender que hay algo mejor en el amor. Hay algo más bonito, hay algo de respeto, hay algo de confianza, de lealtad. Y no es eso lo que vimos, lo que significa amar. Y también el entender que podemos salir de esos ciclos de violencia. En el arte del amor, en las relaciones, muchas veces cuando yo acompaño a ciertas personas que están pasando por crisis de pareja o situaciones difíciles, casi siempre como mi mamá, mi abuela, mis tías han aguantado, como en la familia no ha habido ningún caso a veces de separación, como es normal que esta persona no esté, es normal que tenga otras familias, entonces nosotros seguimos bajo ese mismo patrón, viviendo ese estilo de amor. Uh-huh. Y sobre todo es tan difícil para las mujeres que están padeciendo en nombre del amor,
la violencia, poderlas ayudar y acompañar, porque hay un miedo a ser expulsados del clan, hay un gran miedo a ser la oveja negra, hay un gran miedo a cortar, porque voy a ser la primera divorciada, porque voy a ser la primera madre soltera, porque en mi familia todas las mujeres tienen hombre. Y nosotras no estamos en contra del amor. Queremos que exista el amor, pero un amor sano, sí. Exacto. Un amor donde la mujer pueda vivir su plenitud. Porque una de las razones más importantes para ir como saliendo de estos círculos de violencia es cuando la mujer empieza a percibir que algo no está bien. Porque el sostener un amor en esos ámbitos, marcada por la manera como lo hacían mis abuelas, mis tías, me enferman. La mujer experimenta dolor muscular, la mujer experimenta insomnio, la mujer experimenta estrés, tensión y muchas enfermedades, producto de que está en un ambiente hostil. Pero como es en nombre del amor, no se quiere pedir ayuda, no se quiere salir. Entonces, parte de ir saliendo de este trauma heredado de vivir en violencia es romper el silencio. Y fíjense que a veces no tenemos esa conciencia del gran impacto de las redes sociales. Yo he acompañado mujeres que me dicen, gracias a un TikTok que yo vi lo que es un narcisista, gracias a un TikTok de este tipo de violencia, yo me di cuenta de que estaba viviendo en violencia. Entonces podemos inspirarnos, o sea, con una que levante la mano, que diga esto no está bien, esto no es así, la economía de la casa debe de ser compartida. Yo debo de saber cuáles son, cómo estamos. Entonces, esas pequeñas cositas, acciones, van creando esa libertad de poder hablar y ir reconociendo. Entonces, cuando yo reconozco, puedo salir de la violencia, porque hay muchos hombres que no quieren ser violentos, ni se dan cuenta que están siendo violentos, porque son parte del producto del sistema. Y ellos, al igual que nosotras, así han sido educados. O sea, la mamá les servía a ellos en la mejor pieza de pollo. La mamá los atendía mejor, ellos eran primero. Entonces ellos siguen con algo que se les educó. Entonces una mujer es capaz de cambiar su familia, su hogar y una sociedad. Sí, fíjese que también es como parte de entender que al acercarnos a una mujer que está siendo violentada, es no acercarnos desde el señalamiento o desde la culpa, sino más bien desde el acompañamiento. Porque una mujer que está sufriendo este ciclo de violencia, lo que necesita es que estemos ahí. Correcto. Y caiga las veces que tenga que caer, ¿verdad? Porque si pasa, tenemos que estar ahí pues para acompañarla desde el amor y desde la comprensión, no desde el señalamiento y desde el culparla, porque realmente no es culpa de ella el estar en este ciclo de violencia. Y también es entender que a veces nos dicen, ¿de qué sirven tantas campañas? ¿De qué sirve que estemos en las redes sociales? ¿Qué estás cambiando? Sí estamos cambiando, porque esa información está llegando a personas que realmente necesitan escuchar esa información. Y también el abordar este tema de violencia, del amor romántico, no nos estamos como encasillando solamente en el amor heterosexual, sino que también en el amor diverso, porque estas violencias no solamente pasan con relaciones heterosexuales, sino también pasan en relaciones diversas. ¿Qué mensaje te gustaría decir en esta tarde como para cerrar este espacio? Siento que algo muy importante que debemos como mencionarlo también, y es que mencionar cuando algo es violencia también le quita poder. Y entender qué acciones diarias son violentas, eso nos ayuda a entender que no estamos bien en donde estamos, sino que es violencia pues. Entonces el nombrar las cosas nos ayuda a identificar y así pasar todo este proceso que mencionaste. Y también entender
que estos roles de género, el decir los niños no lloran, las mujeres son así, las niñas hay que criarlas de formas distintas, porque realmente eso pasa. A nosotras las chicas nos crían de formas distintas a los chicos. Entonces, esto pasa porque hay roles de género. Y en esta sociedad, en estas Honduras, están muy marcados los roles de género. Y entonces es entender, los roles de género no están bien. Y los roles de género nos están creando violencia. Y estos roles de género, a partir del patriarcado, es que nos están dañando a nosotras como sociedad. Y no solo a nosotras de forma física, sino también de muchas formas, económicas, psicológicas, porque hay diversas formas de violencia. Entonces, es entender que realmente es un problema sistémico, es un problema patriarcal, es un problema que tenemos que cambiarlo de raíz. Y parte de cambiarlo de raíz es entender cuál es el génesis. Y el génesis, pues sabemos que es un problema sistémico realmente. Y solamente siento que, para frase final, es entender también que aunque veamos que no hay esperanza de forma pragmática, creo que por convicción tenemos que tener esa esperanza en que nos podemos sanar en forma colectiva entre nosotras y también que podemos cambiar un mundo, podemos cambiarlo porque si cambiamos nosotras, también estamos cambiando a las otras y así es como vamos a ir mejorando este mundo y creando algo mucho más bonito para nosotras. Y vimos que la violencia tiene ese componente intergeneracional, ¿verdad? Pero entonces también el cambio es generacional, porque la mayoría de nosotros, aunque no queramos nombrar algo como violencia, decimos, es que eso no lo voy a hacer, y cuando empezamos a educar ya hay cambios, no repetimos ciertas cosas que vivimos. Entonces me encanta la esperanza, la positividad, porque ya hay cambios. Mira nosotras cómo estamos vestidas, mira dónde estamos, sí. Tenemos voz, o sea, nuestras tatarabuelas no eran escuchadas, entonces cambios hay. Lo importante es cómo no desanimarnos e ir al punto. Entonces, la narrativa de la violencia es una cosa fácil, práctica, por donde todos podemos comenzar. La tonalidad, la forma de educar y de hablar sobre el autocuidado, no la prohibición, no el miedo, sino como autocuidado. Y esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Y esta es una pequeña, hay mucho que hablar sobre la prevención de violencia. Gracias. No, gracias a ti.